La cuarta ley nos explica qué papel tienen los microorganismos en las enfermedades, y esto es bien interesante porque desde una perspectiva de la medicina que nosotros conocíamos habitualmente, muchos de ellos los hemos conocido como que son malos para la salud, que producen la enfermedad. Pero no hay que olvidar que también en la otra medicina los microorganismos, como pueden ser hongos, virus, bacterias, tienen un papel fundamental en el desarrollo y en la resolución de las enfermedades. Que el cuerpo tiene diferentes programas biológicos, entonces tiene diferentes ayudantes que se llaman microbios y que pueden incidir en una etapa o que pueden incidir en otra, y pues que al final todo se acaba solucionando y todo queda como más fuerte el sistema, ¿no? Y te ayuda en tu sistema evolutivo a poder seguir sobreviviendo, ¿no? Son mecanismos de supervivencia que los llevamos incorporados, ya formando parte de todo un proceso evolutivo. Aquí los microbios parece que ayudan al organismo en la fase de curación, en la segunda fase esta vagotónica, pues los microbios lo que hacen es, si hay un tumor y tal, pues lo degradan. O sea, por ejemplo, la Mycobacteria tuberculosa, pues degrada los tumores. En época de guerra, por ejemplo, en época que parece que había más tuberculosis pulmonar y tal, pues según Hammer, pues el miedo a la muerte por la guerra produce nódulos pulmonares y luego se resuelven en la fase curativa con la degradación por el Mycobacterium tuberculosa, el bacilo de Koch, y que lo que hace es una caseificación y al final degrada el tumor, y por eso había tanta tuberculosis. Los diferentes microorganismos que van desde las bacterias, micobacterias y los virus, que lo que hacen es acabar de solucionar el conflicto, pero dependiendo de qué etapa pertenece la lámina, lo harán unos o lo harán otros, y que los virus, bacterias están siempre allí desde el inicio del conflicto, inactivos, y que solamente cuando entramos en fase de resolución hay como una comunicación cerebro-órgano en la que estos microorganismos se activan y entran a acabar de solucionar el tema. El mensaje es que las bacterias, micobacterias, hongos, virus, que no son enemigos que nos atacan desde fuera, sino que están en nuestro organismo, o sea, que colaboran en todos los procesos de nuestro organismo. Lo veo súper lógico. Estamos llenos de bacterias y la flora intestinal y por todas partes. Es que lo veo súper lógico, y lo que pasa es que es difícil. Es difícil dar el paso, tener la confianza y la valentía de decir no voy a dar nunca más un antibiótico. Eso es muy difícil. Yo ya estaba en la fase de que los microbios están siempre y no son los culpables. Yo ya había llegado a esta fase, que cuando estudias medicina los microbios son los culpables de todo lo que pasa y hay que atacarlos. Yo ya estaba entendiendo que no se les ha de atacar, sino que se les ha de entender. Pero bueno, esto realmente es un nuevo punto de vista bastante revolucionario, que me está costando un poquito en según qué punto, pero bueno, aquí estoy leyendo. Y claro, esto sí que realmente es una especie como de destacada, ¿no?, a todo lo conocido. A ver, tampoco hay una novedad, porque hay una novedad, pero todo tiene un antes, ¿no? Y ya hubo un periodo en el que, no sé si debió de ser porque Pasteur se emperró en todo lo que se empeñó, se produjo una disyuntiva en la comprensión de qué es lo que los gérmenes hacían, y se empezaron a ver como agentes agresivos, destructores, pero porque sí, por el morro, simplemente por una cuestión de mala suerte o de competencia, ¿no? Pero ya había habido otros microbiólogos que habían abierto la vía a que eran gérmenes que cumplían un sentido, o tenían un sentido, ¿no?, en la biología. Es muy interesante. Es muy interesante, y lo que no tendríamos que hacer nunca es dejar nada colgado, como ha pasado siempre a lo largo de la historia. Siempre aparecen dicotomías o tricotomías o lo que sea, es decir, varios caminos, y siempre nos resolvemos por uno. Supongo que porque hay intereses de por medio. A veces igual no es por intereses, a veces es por una convicción, ¿no? Pero es que las convicciones subjetivas no siempre, porque tú lo tengas muy claro, quiere decir que sea así. Si no, la prueba es lo que piensas hoy cuando tienes un problema y lo que piensas al día siguiente cuando te levantas, ¿no?
hay otra óptica, otra... Y esto no deberíamos de hacerlo nunca, y mucho menos si vamos de científicos y de serios. Dejar nada abandonado en la historia, hay que recordar la historia tiene que ser presente y nos tenemos que estar replanteando todos los días si aquellos puntos en donde se produjo una divergencia realmente sigue siendo así o debería de haber sido de otro modo, ¿no? Somos poco humildes.